Bienvenido a una lección sobre cómo determinar si una tabla de valores representa una función lineal. Primero hablemos sobre la tasa de cambio entre dos puntos o dos pares ordenados. Recuerda cuando hemos ordenado pares, los primeros valores serían las entradas. Así que aquí x1 y x2 son las entradas. Y los segundos valores son las salidas. Entonces, en este caso, y1 e y2 son las salidas. Entonces, dados dos puntos y la tasa de cambio entre los puntos en el intervalo se determina calculando la siguiente relación. La tasa de cambio es igual a la relación entre el cambio en la salida y el cambio en la entrada, o podemos decir el cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada, donde el cambio en la producción es igual a y2 menos y1. Y el cambio en la entrada es igual a x2 menos x1. Si la función es lineal, la tasa de cambio será la misma entre cualquier par de puntos. Y esta tasa de cambio constante es la pendiente de una función lineal. Entonces, en el ejemplo 1, se nos pide determinar si la siguiente función es lineal calculando la tasa de cambio entre varios pares de puntos. Si es lineal, queremos obtener la pendiente. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la tasa de cambio entre estos dos puntos o estos dos pares ordenados, estos dos puntos o pares ordenados, luego entre estos dos puntos o pares ordenados. Y finalmente, entre estos dos puntos o estos dos pares ordenados. Si la tasa de cambio es la misma, la tabla representa una función lineal, y esa tasa de cambio será la pendiente. Si alguna de las tasas de cambio es diferente, la tabla no es una función lineal. Entonces, usando estos dos primeros puntos o pares ordenados, el cambio en la salida será 14 menos 23. Y tendremos que dividirlo por el cambio en la entrada que es negativo 2 menos negativo 5. Simplificando aquí, tenemos 14 menos 23, eso es negativo 9. Dividido por, esto se vuelve negativo 2 más 5, lo que equivale a 3 positivo. Negativo 9 dividido por 3 es igual a negativo 3. Entonces, la tasa de cambio entre estos dos primeros puntos o estos dos primeros pares ordenados es negativa 3. Ahora determinaré la tasa de cambio entre estos dos puntos o estos dos pares ordenados. Entonces, el cambio en la salida es 8 menos 14. El cambio en la entrada es 0 menos negativo 2. 8 menos 14 es negativo 6. 0 menos negativo 2 es 2. Negativo 6 dividido por 2 es igual a negativo 3. Hasta ahora, la tasa de cambio es la misma. Ahora encontraré la tasa de cambio entre estos dos puntos o estos dos pares ordenados. Entonces el cambio en la salida es negativo 1 menos 8. Y el cambio en la entrada es 3 menos 0. Simplificando, tenemos 9 negativos divididos por 3, que también es igual a 3 negativos. Ahora encontraremos la tasa de cambio entre estos dos puntos. Entonces, el cambio en la salida es negativo 16 menos negativo 1. El cambio en la entrada es 8 menos 3. Entonces tenemos negativo 16 más 1, eso es negativo 15. Y luego 8 menos 3 es igual a 5. Negativo 15 dividido por 5 es igual a negativo 3. Entonces, porque las tasas de cambio son iguales entre estos pares de puntos, la tabla representa una función lineal y la pendiente es negativa 3. Antes de ver nuestro próximo ejemplo, otra forma de verificar si esto es lineal sería graficar estos puntos en el plano cartesiano que ya he hecho aquí. Observe cómo porque podemos dibujar una línea que pasaría por los 5 puntos. Es una verificación gráfica de que la tabla representa una función lineal. Veamos dos ejemplos más. Observe aquí, las entradas son n y las salidas son t de n. Así que encuentre la tasa de cambio entre estos dos puntos. Estos dos puntos y finalmente estos dos puntos. Entonces, aquí el cambio en la salida será negativo 1 menos negativo 3. Y el cambio en la entrada es igual a negativo 2 menos negativo 6. Simplificando, tenemos negativo 1 más 3, eso es 2.
Esto se simplifica a negativo 2 más 6, que es positivo 4. La tasa de cambio es igual a la mitad. La tasa de cambio entre estos dos puntos será igual a nuevamente el cambio en la salida es 1 menos negativo 1. Dividido por el cambio en la entrada que es 0 menos negativo 2. Entonces tenemos 1 más 1 son 2 sobre 0 menos 2 negativos. Es igual a 0 más 2 son 2. Entonces notarás como aquí, la tasa de cambio es 1. Entonces, debido a que estas dos tasas de cambio no son las mismas, ya sabemos que esta tabla no es una función lineal. Avancemos y encontremos las tasas de cambio restantes. La tasa de cambio entre estos dos puntos será 2 menos 1 dividida por 1 menos 0. Simplifica a 1 dividido por 1, lo que equivale a 1. La tasa de cambio de los últimos dos puntos será 6 menos 2 dividida por 4 menos 1. Entonces tenemos 6 menos 2 es 4 y 4 menos 1 es igual a 3. 4 tercios no se simplifican. Entonces, 4 tercios es la tasa de cambio entre estos dos puntos. Y nuevamente porque todas estas tasas de cambio no son las mismas, podemos decir que la tabla no representa una función lineal. Para verificar que la tabla no representa gráficamente una función lineal nuevamente, podemos trazar estos puntos en el plano cartesiano que ya he hecho. Aquí están. Observe cómo no es posible dibujar una línea. Eso pasaría por los 5 puntos, que es una verificación gráfica de que la tabla no representa una función lineal. Ahora veamos nuestro último ejemplo. Misma pregunta, mesa diferente. De nuevo, encontraremos la tasa de cambio entre estos dos puntos, estos dos puntos, estos dos puntos y estos dos puntos. Observe como en este caso, aunque la entrada es x, y la salida es g de x. Y también observe que la salida siempre es igual a la constante 3, por lo que la tasa de cambio entre estos dos primeros puntos será nuevamente el cambio en la salida dividido por el cambio en la entrada, donde el cambio en la salida es 3 menos 3 y el cambio en la entrada es negativo 2 menos negativo 5. Simplificando, obtenemos 0 dividido por. Esto es negativo 2 más 5 que es positivo 3, pero 0 dividido por 3 es 0. Para los siguientes dos puntos, el cambio en la salida es 3 menos 3 nuevamente. El cambio en la entrada es 0 menos negativo 2. Entonces vamos a tener 0 dividido por 2, que también es igual a 0. Observe hasta ahora, las tasas de cambio son las mismas. Deberíamos reconocer que siempre serán iguales porque el cambio en la salida siempre será 0. Avancemos y continuemos. Entonces, el cambio entre estos dos puntos será igual al cambio en la salida que es 3 menos 3 dividido por el cambio en la entrada que es 4 menos 0. Entonces aquí tenemos 0 dividido por 4, que sigue siendo 0. Y luego, para estos dos puntos, la tasa de cambio volverá a ser el cambio en la salida es 3 menos 3 dividido por el cambio en la entrada que es 6 menos 4. Entonces tenemos 0 dividido por 2, que nuevamente es 0. Entonces, porque las tasas de cambio son todas iguales, esta tabla representa una función lineal y la pendiente es 0. Para verificar esto gráficamente nuevamente, podemos trazar estos puntos en el plano cartesiano que ya he hecho. Aquí están los 5 puntos y nuevamente porque podemos dibujar una línea que pasaría por los 5 puntos. Esta es una verificación gráfica de que esta tabla representa una función lineal. Espero que hayas encontrado esto útil.